Un juego de poder y humillación toma un giro inesperado cuando los planes de una mujer millonaria fracasan y desencadenan un escándalo que podría destruir su matrimonio. Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. Madison Carter estaba de pie frente al mostrador de mármol de la cocina de su mansión de Los Ángeles, observando a Jake Thompson con calculado desdén. El chef se movía con una eficiencia practicada. Sus habilidades con el cuchillo eran evidentes mientras preparaba un plato de muestra para su aprobación. Ella notó su chaqueta de chef gastada pero limpia, muy diferente a los atuendos de diseñador que llenaban su propio armario. Supongo que has trabajado en restaurantes reales antes. La voz de Madison tenía el filo de alguien acostumbrado a hacer sentir incómodos a los demás. Tomó una copa de vino de cristal y agitó su contenido mientras examinaba la técnica de Jake. Aunque tal vez no sean los que yo frecuentaría. Las manos de Jake se mantuvieron firmes mientras continuaba con sus cortes precisos. He trabajado en todos lados, desde puestos de comida hasta restaurantes con 3 estrellas Michelin, señora Carter. Cada experiencia me enseñó algo valioso. No levantó la vista de su trabajo, manteniendo su atención en el delicado plato que tenía frente a él. Madison dio vueltas alrededor de la isla de la cocina, sus Louboutins chocando contra el azulejo italiano. ¿Puestos de comida? ¡Qué pintoresco! Hizo una pausa, viéndolo servir una vieira perfectamente chamuscada. Espero que haya aprendido a tener una higiene adecuada desde entonces. Mis invitados son bastante exigentes. En lugar de encogerse bajo su escrutinio, Jake enderezó su postura y la miró directamente a los ojos. Le aseguro, señora Carter, que mis estándares de limpieza y calidad superan incluso sus expectativas. ¿Le gustaría examinar también mis certificados sanitarios o nos centramos en la comida? El desafío inesperado en su voz tomó a Madison por sorpresa. No estaba acostumbrada a que la ayuda le respondiera, especialmente no con tanta compostura. Un ligero rubor coloreó sus mejillas, aunque rápidamente lo disimuló con otro sorbo de vino. Más tarde esa noche, a medida que llegaban los platos, la mansión de Madison se llenó de la élite de Los Ángeles para la cena inaugural en la que se presentó el nuevo menú de Jake. Se abrió paso entre la multitud, deteniéndose en puntos estratégicos para hacer comentarios sutiles sobre la experiencia de su nuevo chef. Sí, es bastante bueno, para alguien con su nivel de experiencia, le dijo a un grupo de miembros de la alta sociedad, lo suficientemente alto para que Jake lo oyera mientras salía de la cocina. Pero a medida que los platos comenzaron a llegar, la conversación cambió. Los platos de Jake exigían atención, cada plato era una obra maestra de técnica y creatividad. Madison observó con creciente irritación cómo sus invitados prodigaban elogios a la comida. Varios incluso pidieron conocer al chef personalmente. El wagyu está perfectamente preparado, comentó Sandra Michei, esposa de un destacado ejecutivo de un estudio. ¿Dónde lo encontraste, Madison? Es absolutamente brillante. La sonrisa de Madison se tensó. Oh, vino muy recomendado por algunos conocidos. Observó cómo Jake salía de la cocina nuevamente, llevando una bandeja de postres impecablemente presentados. Su confianza era evidente en cada movimiento, y los invitados aplaudieron cuando presentó el plato final. Un soufflé de chocolate negro con hojas de oro y coulis de frambuesa, anunció Jake. Su voz se escuchó por todo el comedor. Maridado con un Chateau d'Yquem de 1982, seleccionado para complementar las notas de vainilla y cítricos del postre. Madison observó cómo sus invitados estaban pendientes de cada una de sus palabras, con la atención completamente desviada de ella. Incluso en su propia casa, en su propia cena, se encontró con Virtien Dous en un personaje secundario en la actuación culinaria de Jake. La comprensión la dolió, pero algo más se agitó debajo de su enojo, una admiración reticente por su habilidad y aplomo bajo presión. Cuando la velada estaba llegando a su fin, Jake la miró desde el otro lado de la sala. Le hizo un leve gesto de asentimiento, con el fantasma de una sonrisa jugando en sus labios. No era sumisión lo que vio en su expresión, sino más bien un desafío silencioso. En ese momento, Madison se dio cuenta de que lo había subestimado. Y la idea era a la vez inquietante y extrañamente emocionante. La cocina se había convertido en una especie de campo de batalla, aunque las armas ahora eran palabras en lugar de insultos. Madison se encontró pasando más tiempo allí,
aparentemente para discutir cambios en el menú, pero las conversaciones se desviaban cada vez más de la comida. «Las trufas que usaste la semana pasada», dijo Madison, apoyándose en el mostrador una tarde. Completaban el plato a la perfección. Observó a Jake trabajar, notando cómo flexionaba sus antebrazos mientras amasaba la masa. La cocina estaba caliente de los hornos, y ella hacía tiempo que había descartado su chaqueta de diseñador. «Las consigo de una pequeña granja familiar en Italia», respondió Jake, sin levantar la vista de su trabajo. «Entienden que la calidad no es solo una cuestión del precio». El comentario podría haber sido un golpe a su estilo de vida, pero su tono no tenía malicia. «¿Y dónde aprendiste sobre el abastecimiento?», preguntó Madison, genuinamente curiosa. «Eso no suele cubrirse en la escuela culinaria». Jake hizo una pausa en su trabajo, finalmente mirándola a los ojos. «Experiencia de vida. Pasé 6 meses en Italia, trabajando por casi nada, aprendiendo de los lugareños. Tenía las manos cubiertas de harina, pero se comportaba con la confianza de alguien que sabe lo que valen. No todo lo valioso viene acompañado de un nombre prestigioso». La conversación parecía peligrosa, al borde de algo más personal de lo que el empleador y el empleado deberían discutir. Madison se encontró compartiendo historias sobre sus propios viajes, sorprendida por las perspicaces preguntas de Jake y su genuino interés. Más tarde esa semana, durante su habitual reunión de almuerzo en Chateau Marmont, Claire observó a Madison con creciente preocupación. «Estás pasando muchísimo tiempo con el chef», comentó, revolviendo su martini con elegancia practicada. Madison se ajustó las gafas de sol, agradecida de que ocultaran su expresión. «Estamos planeando la cena del gobernador. Todo tiene que ser perfecto». «¿Perfecto?». La ceja perfectamente cuidada de Claire se arqueó. «¿O perfectamente peligroso?». «He visto cómo míralo, Madison. Y lo más importante, he visto cómo te mira». «No seas ridícula», se burló Madison, pero su voz carecía de convicción. «Es un empleado. Un empleado que te ha sacado de quicio». Claire se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Richard puede estar ocupado con sus negocios, pero no es ciego. Y tampoco lo es nadie más en nuestro círculo». Madison sintió que se le oprimía el pecho al oír el nombre de su marido. «Estás imaginando cosas». «¿Lo estoy?». El tono de Claire era suave pero firme. «Porque la Madison que conozco no pasaría horas en la cocina discutiendo los planes del menú. La Madison que conozco no defendería a un chef ante sus amigos en el club. Y ciertamente no se sonrojaría cada vez que se mencionara su nombre». La verdad de las palabras de Claire flotaba pesadamente en el aire entre ellos. Madison abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios cuando su teléfono vibró con un mensaje. Era Jake, preguntando por los maridajes de vinos para el evento del fin de semana. Esa noche, Madison se encontró de nuevo en la cocina, mucho después de que el personal se hubiera ido a casa. Jake estaba allí, como ella sabía que estaría, preparándose para los eventos del día siguiente. «No tenías que volver», dijo, pero sus ojos con Tab. «Han una historia diferente». «Lo sé». La voz de Madison era apenas un susurro. El silencio entre ellos crepitaba por la tensión. Jake dejó el cuchillo y se volvió para mirarla de frente. «Ya no se trata solo de la comida, ¿verdad?». Madison sintió que sus paredes cuidadosamente construidas comenzaban a desmoronarse. «No», admitió, más para sí misma que para él. «Creo que ambos sabemos que no es así». «Debería irme», dijo Jake, pero no hizo ningún movimiento hacia la puerta. En cambio, se acercó un paso más a ella. «Encuentra otra posición. Haz que esto sea más fácil para los dos». «¿Es eso lo que quieres?», preguntó Madison, con el corazón palpitando con fuerza. La respuesta de Jake fue tranquila pero clara: «Lo que quiero dejó de ser simple en el momento en que te conocí». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cambiando todo y nada a la vez. Madison sintió el peso de su anillo de bodas. Las expectativas de su círculo social y las advertencias de Claire la agobiaban. Sin embargo, en ese momento, parada en su cocina con un hombre que veía a través de su fachada cuidadosamente elaborada, nada de eso parecía importar tanto como debería. Richard Carter notó los cambios en su esposa gradualmente, como ver cómo se desvanecía lentamente un cuadro familiar.
Al principio, fueron cambios sutiles. Madison se saltaba sus habituales brunches dominicales en el Beverly Hills Hotel, alegando que necesitaba supervisar la planificación del menú. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes que ella descartaba rápidamente. La forma en que se animaba cuando hablaba de los próximos eventos, aunque él sabía que hacía mucho que se había cansado de sus obligaciones sociales. Durante una rara cena juntos en su comedor formal, Richard observó a Madison picoteando su comida, con la mente claramente en otra parte. La distancia entre ellos en la larga mesa de caoba parecía reflejar el abismo creciente en su matrimonio. El nuevo menú parece estar recibiendo críticas muy favorables, comentó Richard, cortando su filete. Todos en el club no dejan de hablar de nuestra última adquisición. El tenedor de Madison se detuvo a medio camino de su boca. Jake no es una adquisición, Richard. Es un profesional. ¿Jake? La ceja de Richard se alzó ante el trato informal. No sabía que ahora nos llamábamos por nuestro nombre de pila con el personal. Los tiempos cambian, respondió Madison con frialdad, aunque un ligero rubor coloreó su cuello. La gestión de cocina moderna requiere un enfoque más colaborativo. Más tarde esa noche, mientras Madison estaba en la ducha, Richard notó que su teléfono se encendía en la mesilla de noche. Una notificación de mensaje le llamó la atención: mañana, a las 2 de la tarde. Necesito discutir la nueva dirección. Era de Jake, no figuraba ningún apellido en el contacto. Richard apretó la mandíbula. En el sector inmobiliario, había construido su imperio reconociendo patrones, viendo las señales de una propiedad a punto de cambiar de manos. Ahora, esos mismos instintos gritaban que algo estaba cambiando en su propia casa. Empezó a prestar más atención. Las imágenes de seguridad mostraban a Madison pasando horas en la cocina, mucho después de que los eventos hubieran terminado. Los informes de gastos revelaban catas privadas que parecían excesivas incluso para su estilo de vida. La risa de su esposa, que alguna vez fue rara en los últimos años, ahora se escuchaba regularmente desde la cocina. La confirmación final llegó durante un almuerzo de negocios en The Península. Richard estaba discutiendo un nuevo proyecto de desarrollo con inversores cuando vio a Jake en la barra, aparentemente esperando una reunión. El chef estaba vestido con ropa informal en lugar de su habitual uniforme blanco de cocina, y a Richard le sorprendió lo joven y en forma que parecía. ¿Todo bien, Richard?, preguntó su socio comercial, notando su distracción. Muy bien, respondió Richard, con los nudillos blancos alrededor de ese. Un vaso de whisky. Creo que acabo de detectar un problema potencial que necesita ser abordado. Se acercó a la barra y se deslizó en el taburete junto a Jake. El hombre más joven se tensó ligeramente, pero mantuvo la compostura. Señor Carter, reconoció Jake, con voz neutra. No esperaba verlo aquí. Claro, respondió Richard, haciendo una señal al camarero. Me aseguro de saber todo lo que sucede en mis casas, mis propiedades y mis inversiones. Se volvió para mirar a Jake de frente. Así que, dime, ¿cuáles son exactamente tus intenciones con mi cocina? El énfasis en la palabra, cocina, se hizo notar entre ellos. Jake sostuvo la mirada de Richard con firmeza, sin dar marcha atrás ni mostrar agresividad. Mi intención es mantener los más altos estándares de excelencia culinaria para sus eventos, señor Carter. Nada más, nada menos. Richard sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Vamos, ambos somos hombres de mundo. No pretendamos que no entendemos lo que realmente se está discutiendo aquí. Con el debido respeto, señor, respondió Jake, poniéndose de pie, creo que podría estar confundiendo la dedicación profesional con otra cosa. Si tiene inquietudes sobre mi trabajo, con gusto las abordaré formalmente. Mientras Jake se alejaba, Richard sacó su teléfono e hizo una llamada. ¿James? Necesito una verificación completa de los antecedentes de Jake Thompson. Todo, empleos anteriores, registros financieros, historia personal. Sí, es urgente. La tensión en los hombros de Richard no se alivió cuando regresó a su almuerzo de negocios. Había construido su imperio mediante una planificación estratégica y una cuidadosa eliminación de amenazas. Ahora, al ver al chef de su esposa desaparecer por las puertas del restaurante, Richard comenzó a formular un plan para proteger lo que era suyo. La gala anual de desarrollo inmobiliario transformó la mansión Carter en un brillante escaparate de riqueza e influencia.
Los candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre cientos de miembros de la élite de Los Ángeles, todos vestidos con sus mejores galas. Madison se movió entre la multitud con un vestido negro ajustado de Valentino, desempeñando su papel de anfitriona mientras vigilaba en secreto las puertas de la cocina. Durante un momento de silencio, se escabulló del salón principal y encontró a Jake en el ala oeste, menos concurrida. Estaba de pie junto a una ventana que iba del piso al techo, con la chaqueta de chef reemplazada por un traje bien ajustado que la sorprendió. «¿Limpias bien?», dijo Madison en voz baja, acercándose a él. Los sonidos distantes de la fiesta se desvanecieron en el ruido de fondo. «Estoy lleno de sorpresas», respondió Jake, volviéndose para mirarla. Sus ojos recorrieron su figura con aprecio. «Aunque esta noche, eres tú quien está dejando a todos sin palabras». Madison se acercó, el aire entre ellos cargado de tensión tácita. «He estado pensando en lo que dijiste la semana pasada, sobre ser fieles a nosotros mismos». Jake extendió la mano, sus dedos apenas rozando su brazo. «¿Y a qué conclusión llegaste?» «Que tal vez sea hora de dejar de fingir». Las palabras de Madison fueron interrumpidas por el sonido de pasos rápidos que se acercaban. Richard apareció en la puerta, su rostro contorsionado por una rabia apenas controlada. Su habitual comportamiento pulido se había resquebrajado, revelando algo peligroso debajo. En su mano, agarraba un sobre Manila. «No dejes que interrumpa este momento conmovedor», dijo, su voz se escuchó a través del espacio. Los invitados a la fiesta giraron la cabeza, atraídos por la tensión en su tono. «Me he estado preguntando dónde desapareció mi esposa. Ahora veo que está realizando otra catá privada». Madison se alejó de Jake, pero era demasiado tarde. Richard avanzó hacia la sala, llamando deliberadamente la atención. Más invitados comenzaron a reunirse, sintiendo el drama que se estaba desarrollando. «Richard, este no es el momento ni el lugar». «Come», lanzó Madison. «Oh, creo que este es exactamente el momento y el lugar», la interrumpió Richard, levantando la voz. «Compartamos con nuestros invitados cómo nuestro estimado chef ha estado brindando servicios especiales más allá de su experiencia culinaria». Jake dio un paso adelante, su voz baja y controlada. «Señor Carter, si tiene inquietudes sobre mi conducta profesional, podemos discutirlas en privado». «¿Conducta profesional?». Richard se rió con dureza, abriendo el sobre. ¿Así es como lo llamamos? Estas fotos cuentan una historia diferente. Empezó a sacar imágenes de vigilancia, Madison y Jake en lo que parecían ser conversaciones íntimas, parados demasiado cerca en la cocina, reunidos en varios lugares de la ciudad. La multitud se había hecho más grande. Los teléfonos emergían discretamente para capturar el escándalo que se desarrollaba. Madison sintió que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse mientras los susurros se extendían entre la multitud reunida. Tu reputación lo era todo para ti, ¿no es así, Madison? La voz de Richard destilaba veneno. Veamos cómo sobrevive a esto. ¿Y tú? Se volvió hacia Jake, me aseguraré de que nunca más trabajes en esta ciudad. Ningún establecimiento respetable te tocará después de esto. Jake se movió para pararse entre Richard y Madison. Es suficiente. Estas personas no merecen ser parte de tu vendetta personal. ¿Mi vendetta? La voz de Richard se elevó hasta convertirse en un grito. ¿Vienes a mi casa, seduces a mi esposa y te atreves a hablar de vendettas? El sonido de un vaso rompiéndose en algún lugar de la multitud puntuó el silencio que siguió. Madison miró a su alrededor y vio los rostros de su círculo social, algunos sorprendidos, otros alegres. Y escandalizada, todos juzgando. Claire se quedó parada al borde de la multitud, su expresión ilegible. «Todos afuera», ordenó Madison, encontrando su voz. La fiesta terminó. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando los invitados comenzaron a salir, sus teléfonos ya estaban ocupados difundiendo la noticia. Por la mañana, todas las redes sociales y columnas de chismes en Los Ángeles estarían zumbando con la historia del romance de Madison Carter con su chef. Jake intentó acercarse a Madison, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No», susurró. «Simplemente, no lo hagas». Se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando en el piso de mármol, dejando a ambos hombres de pie en los escombros de la noche.
La voz de Richard la siguió mientras se alejaba. Espero que haya valido la pena, Madison. Porque acabas de perderlo todo. La suite principal de la mansión Carter siempre había sido el santuario de Madison, pero ahora su lujosa extensión se sentía como una jaula dorada. Se sentó frente a su tocador, quitándose mecánicamente unos pendientes de diamantes que valían más que el salario anual de la mayoría de las personas, mientras observaba su reflejo manchado de rímel en el espejo. Su teléfono vibraba incesantemente con notificaciones, mensajes de supuestos amigos, alertas de noticias y menciones en las redes sociales, todo diseccionando su humillación en tiempo real. Pasaron horas mientras permanecía sentada inmóvil, repasando los acontecimientos de la noche. La vida cuidadosamente organizada que había construido a lo largo de 15 años se había hecho añicos en cuestión de minutos. El silencio de la habitación solo se rompía con el ocasional sonido de su teléfono. Cada sonido la hacía estremecer. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. ¿Madison? Soy Claire. La puerta se abrió levemente y Claire entró, todavía con su vestido de gala. Llevaba una botella de whisky añejo y 2 vasos. Si has venido a decir, te lo dije, no te precipites, dijo Madison, con la voz ronca. Claire sirvió 2 generosas medidas de whisky. En realidad, vine a decirte que el equipo de prensa de Richard ya está dando vueltas a la historia. Te están pintando como una esposa infiel que se enamoró de la empleada. Le entregó un vaso a Madison. Pero esa no es toda la verdad, ¿verdad? Madison tomó un largo sorbo, dándole la bienvenida al ardor. ¿Importa? El daño ya está hecho. Importa si quieres que importe. Claire se sentó en la tumbona y estudió a su amiga. Te conozco desde hace 20 años, Madison. Te he visto construir esta vida perfecta, cumpliendo con todos los requisitos que la sociedad exige. Pero, ¿cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. La mano de Madison tembló levemente cuando dejó su vaso. No tengo el lujo de la felicidad. Tengo obligaciones, expectativas, ¿con quién? Interrumpió Claire. ¿Con Richard, que ha estado durmiendo con su secretaria durante los últimos 3 años? Con nuestro círculo social, que probablemente estén todos enviando mensajes de texto alegremente sobre tu caída en este momento. ¿O contigo misma? Madison levantó la cabeza de golpe. ¿Richard ha sido qué? La expresión de Claire se suavizó. ¿No lo sabías? Supuse que debías haberlo sabido. Por eso nunca dije nada cuando noté tu conexión con Jake. Pensé que tal vez finalmente te estabas permitiendo algo real. La revelación debería haber dolido más, se dio cuenta Madison. En cambio, sintió una extraña sensación de alivio, seguida de ira, no por la infidelidad, sino por su propia ceguera ante ella. 2 días después, Madison estaba sentada en un tranquilo café en Venice Beach, tan lejos de su mundo de Beverly Hills como podía estar mientras todavía estaba en Los Ángeles. Jake se sentó frente a ella, su habitual actitud confiada temperada por la preocupación. Nunca quise que nada de esto sucediera, dijo, con los dedos envolviendo una taza de café. Debería haberme ido cuando me di cuenta por primera vez de lo que sentía por ti. Madison estudió su rostro, viendo más allá de la superficie que la había atraído al principio. ¿Por qué no lo hiciste? Porque por primera vez en mi vida, conocí a alguien que vio más allá de lo que yo podía hacer por él. Jake se inclinó hacia adelante. Empezaste intentando humillarme, pero en algún punto del camino, me viste realmente. A mí, a mi verdadera yo. Y yo también te vi a ti, no a la esposa de la alta sociedad, no a la mujer rica. No, no soy la anfitriona, pero tú. ¿Y qué viste exactamente? La voz de Madison vaciló levemente. Una mujer que ha pasado tanto tiempo interpretando un papel que ha olvidado quién es debajo de él. Alguien brillante y aguda, que usa la arrogancia como armadura porque tiene miedo de ser vulnerable. Jake extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los de ella. Alguien por quien vale la pena perderlo todo. Madison no apartó la mano. Estoy tóxica en este momento. Richard se asegurará de eso. ¿Tu carrera, mi carrera? Interrumpió Jake con una leve risa. Madison, he trabajado en camiones de comida y restaurantes con estrellas Michelin.
He cocinado en zonas de guerra para organizaciones de ayuda. No necesito la aprobación de la alta sociedad de Beverly Hills para saber lo que valgo. La sencillez de su declaración tocó algo muy profundo en Madison. Un valor que no estaba ligado al estatus social o a las cuentas bancarias. Un valor que existía independientemente de la aprobación de los demás. No sé quién soy sin todo esto, admitió en voz baja. Jake le apretó la mano. Tal vez sea hora de averiguarlo. Richard Carter estaba sentado en su oficina de Century City, rodeado de ventanales que daban al horizonte de Los Ángeles. 3 especialistas en relaciones públicas y su abogado personal ocupaban las sillas de cuero frente a su escritorio, mientras su computadora portátil mostraba titulares sobre el escándalo. La esposa del magnate inmobiliario en un apasionado romance con un chef. El matrimonio de Carter se desmorona en medio de un romance en la cocina. Quiero que la destruyan, afirmó Richard con frialdad, deslizando un cheque sobre su escritorio de caoba. No solo socialmente. Completamente. A especialista en relaciones públicas principal, Jessica Morton, revisó el documento de estrategia. Ya hemos colocado historias con personas influyentes clave. La narrativa pinta a Madison como una mujer mayor de la alta sociedad desesperada por llamar la atención, que se lanza a los brazos de un hombre más joven. Estamos haciendo hincapié en sus gastos excesivos, sugiriendo posibles problemas de abuso de sustancias. No lo suficiente, interrumpió Richard, levantándose para caminar de un lado a otro. Quiero que todas las juntas de organizaciones benéficas de las que forma parte la destituyan. Que todos los clubes sociales le revoquen la membresía. Que todos los amigos la abandonen. Ella hizo una pausa, mirando hacia su ciudad. Déjalo claro, traicionarme tiene consecuencias. En cuestión de días, comenzaron los ataques. El teléfono de Madison vibró con notificaciones de que la habían eliminado de varios foros. Fuentes anónimas citadas en columnas de chismes hablaron de sus supuestos problemas con la bebida, su comportamiento errático en los eventos. Aparecieron fotos de ella y Jake, cuidadosamente seleccionadas para parecer incriminatorias, incluso cuando no lo eran. Claire encontró a Madison en la oficina de su casa, borrando sistemáticamente las aplicaciones de redes sociales de su teléfono. Dicen que tuve una aventura con otros 3 hombres antes de Jake, dijo Madison sin levantar la vista. Aparentemente, también tengo un hábito de cocaína y me sometí a rehabilitación secreta el año pasado. El trabajo de Richard, confirmó Claire, sentándose en una silla. Está pidiendo todos los favores, usando todos los contactos. Pero podemos contraatacar. Madison finalmente levantó la vista, su expresión se endureció. ¿Cómo? No eres la única con amigos poderosos, respondió Claire, sacando su tableta. Y lo que es más importante, no eres la única que sabe dónde están enterrados los cuerpos. Metafóricamente hablando, por supuesto. Jake llegó más tarde esa tarde, con una pila de papeles. Tienes que verlos, dijo, extendiendo los documentos sobre el escritorio de Madison. ¿Recuerdas cuando Richard insistió en manejar todas las donaciones caritativas en tu nombre? Mira a dónde fue realmente el dinero. Madison escaneó los papeles, sus ojos se abrieron de par en par. Estas son empresas fantasma. ¿Ha estado blanqueando nuestras donaciones caritativas? No solo blanqueando, explicó Jake. Ha estado inflando las cantidades para fines impositivos mientras que en realidad dona una fracción. El resto desaparece en cuentas en el extranjero. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Madison, aunque ya sospechaba la respuesta. Claire, confirmó Jake. Ha estado reuniendo pruebas durante meses. Al parecer, ella nunca confió en Richard. El enfrentamiento llegó antes de lo esperado. Richard irrumpió en la casa esa noche, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Estás tratando de auditar la fundación?, gritó, encontrando a Madison en la biblioteca. ¿De verdad quieres jugar a este juego? Madison se mantuvo firme. Nada de juegos, Richard. Solo la verdad. ¿Como la verdad sobre tu secretaria? ¿O deberíamos discutir la contabilidad creativa en nuestras donaciones caritativas? Perra santurrona, espetó Richard. ¿Crees que puedes amenazarme? Construí esta vida para ti. Todo lo que eres es gracias a mí. No, la voz de Madison era firme.
Todo lo que soy es a pesar tuyo. He pasado 15 años jugando a ser la esposa perfecta, organizando tus fiestas, apoyando tu imagen, mientras tú construías tu imperio sobre mentiras y manipulación. Cuidado, Madison, la voz de Richard bajó peligrosamente. No eres la única que puede hacer acusaciones. ¿Cómo se sentiría tu chef sobre ciertos incidentes de tu pasado? ¿La verdadera razón por la que dejaste Nueva York? Madison sintió que se le helaba la sangre. No te atreverías. Pruébame, Richard sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Hice que te investigaran mucho antes de que nos casara. Moss. Lo sé todo, incluso lo que pasó con David Porter en 2005. Una llamada telefónica y tu vida se vuelve muy complicada. El aire crepitaba de tensión mientras décadas de secretos y mentiras pendían entre ellos. Madison se dio cuenta de que ya no se trataba solo de su romance con Jake. Se trataba de poder, control y las fachadas cuidadosamente construidas que ambos habían mantenido durante años. Las oficinas legales de Goldman y Associates ocupaban el piso superior de un rascacielos de Century City, lo suficientemente lejos de Beverly Hills como para evitar chismes inmediatos. Madison estaba sentada frente a Patricia Goldman, una de las abogadas de divorcios más formidables de Los Ángeles, observando cómo la abogada revisaba los documentos esparcidos sobre su escritorio. La buena noticia, comenzó Patricia, quitándose las gafas de lectura, es que las leyes de propiedad comunitaria de California funcionan a tu favor. La mala noticia es que el equipo de Richard luchará sucio. Estas discrepancias financieras en la fundación también podrían implicarte a ti. Jake, que estaba sentado en silencio junto a Madison, se inclinó hacia ella y dijo, no, pero ella no estaba involucrada en las decisiones financieras. No importa, respondió Patricia. Como miembro de la Junta y principal recaudadora de fondos, tenía una responsabilidad fiduciaria. Los abogados de Richard argumentarán que ella sabía o debería haber sabido. Madison absorbió esta información, sus dedos girando inconscientemente el anillo de bodas que todavía llevaba. ¿Y qué pasa con otras acusaciones? Los ojos de Patricia se entrecerraron. ¿Te refieres al incidente de Nueva York? Sí, Claire me informó. Es problemático, pero manejable. El plazo de prescripción ha expirado, y sin pruebas concretas, Richard tiene pruebas, interrumpió Madison en voz baja. Lo ha dejado claro. La abogada hizo una nota en su bloc de notas. Entonces tenemos que adelantarnos. La mejor defensa es una ofensiva fuerte. ¿Estás preparada para que todo salga a la luz? No solo las indiscreciones de Richard, sino también las tuyas. Jake tomó la mano de Madison, pero ella se apartó un poco. El gesto no pasó desapercibido para Patricia. Lo que me lleva a otro punto, continuó el abogado. Su relación con el señor Thompson. Aunque el adulterio no es un factor legal en los procedimientos de divorcio de California, sí afecta a la opinión pública. Y la opinión pública puede influir en las negociaciones del acuerdo. Más tarde esa noche, Madison se encontró en la oficina de Richard, respondiendo a su demanda de reunión. Las luces de la ciudad titilaban abajo, un marcado contraste con la tensa atmósfera del interior. Tuve un almuerzo interesante con David Porter hoy, comenzó Richard sin preámbulos. Él te envía sus saludos. La compostura cuidadosamente mantenida de Madison se desvaneció ligeramente. De hecho, ¿lo llamaste? Por supuesto que lo hice. Richard se sirvió un whisky, sin ofrecerle uno a ella. También tengo algunos documentos fascinantes de ese periodo de tiempo. Es sorprendente lo que el dinero puede descubrir. Sonrió fríamente. Entonces, ¿discutimos los términos? ¿Los términos? Para hacer que todo esto desaparezca. Richard se sentó detrás de su escritorio. Deja la auditoría. Firma un acuerdo de divorcio generoso pero no excesivo y desvanécete silenciosamente en la oscuridad. A cambio, ciertos documentos históricos permanecen enterrados. Madison sintió que las paredes se cerraban sobre ella. La narrativa cuidadosamente construida que había construido alrededor de su pasado amenazaba con desmoronarse. Jake creía en ella, la veía como alguien por quien valía la pena sacrificarlo todo. Pero, ¿sentiría lo mismo si supiera la verdad sobre Nueva York? Su teléfono vibró, un mensaje de Jake, sea lo que sea que esté amenazando, lo enfrentaremos juntos.
Eres más fuerte que su manipulación. Las palabras se grabaron en su conciencia, obligándola a enfrentar. Una elección fundamental. Continuar viviendo bajo el control de Richard, protegiendo sus secretos pero perdiéndose a sí misma. O arriesgarlo todo, incluido el amor de Jake, por la oportunidad de una libertad genuina. ¿Sabes cuál es tu problema, Richard? Madison finalmente habló, su voz firme. ¿Crees que todos tienen tanto miedo de la verdad como tú? La sonrisa de Richard vaciló ligeramente. No seas tonta, Madison. Piensa en lo que estás arriesgando. Tu reputación, tu posición social, ¿no? Lo interrumpió. Estoy pensando en quién soy sin esas cosas. Y estoy empezando a darme cuenta de que esa persona podría ser digna de conocer. Aunque te cueste todo. ¿Incluido tu preciado Chet? La voz de Richard destilaba desdén. ¿Qué tan comprensivo crees que será cuando se entere de lo que realmente sucedió en Nueva York? Madison se puso de pie, alisándose la falda. Supongo que lo averiguaré. Porque aquí está mi contraoferta, no voy a firmar nada. No me voy en silencio. Y ya no permitiré que el miedo al pasado controle mi futuro. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Richard la detuvo. Estás cometiendo un terrible error. No, respondió Madison sin darse la vuelta. Cometí mis terribles errores hace años. Primero, dejando que David Porter me manipulara, luego, dejándote hacer lo mismo. Finalmente estoy tomando una decisión por mí misma. La mansión Carter brillaba contra el cielo del crepúsculo, transformada una vez más para una fiesta, pero esta vez la atmósfera era diferente. Madison había seleccionado personalmente la lista de invitados. Excluyendo a los habituales trepadores sociales e incluyendo a individuos conocidos por su independencia de la influencia de Richard. La prensa había sido invitada estratégicamente, no a los columnistas de chismes, sino a periodistas respetados conocidos por sus reportajes de investigación. En la cocina, Jake supervisaba los preparativos finales, aunque su papel esta noche iba más allá del de chef. Habían elegido cuidadosamente un menú que contaba su historia, platos que representaban momentos cruciales en su relación, cada uno con un significado más allá de su atractivo culinario. ¿Estás segura de esto?, preguntó Claire, encontrando a Madison en su camerino. Llevaba un llamativo vestido rojo, un cambio deliberado respecto a sus habituales elecciones conservadoras. He pasado 15 años dejando que otras personas escriban mi historia, respondió Madison, aplicándose el lápiz labial con manos firmes. Esta noche, cuento mi propia versión. La fiesta bullía de energía nerviosa. Los invitados susurraban entre ellos, conscientes de que estaban participando en algo sin precedentes en su círculo social. Los aliados de Richard estaban notoriamente ausentes, creando un vacío que alteraba la dinámica de poder habitual. Exactamente a las 9 en punto, Madison tomó su lugar al frente de la sala. La multitud se quedó en silencio, los teléfonos grabando discretamente lo que prometía ser un suicidio social o un regreso notable. Gracias a todos por venir, comenzó Madison, su voz clara y fuerte. Estoy segura de que muchos de ustedes esperaban que esto fuera una gira de disculpas. No lo es. Hizo una pausa, dejando que los susurros se extendieran entre la multitud. En cambio, esta es una historia sobre el poder, la verdad y el precio que pagamos por ambos. Hizo un gesto hacia la sala que los rodeaba. Esta casa, estas fiestas, la imagen perfecta, son todo parte de una fachada cuidadosamente construida. Durante años, ayudé a mantener esa fachada, convenciéndome de que el poder y el prestigio eran sustitutos adecuados de la autenticidad y el amor. La multitud se movió incómoda mientras Madison continuaba. Pero las fachadas se agrietan. Y cuando lo hacen, tenemos una opción: parchear las grietas o derriba toda la estructura y construye algo real. Jake salió de la cocina, todavía con su bata de chef, y se quedó de pie al fondo de la sala. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que Madison continuara. A la sociedad le encanta susurrar sobre aventuras amorosas, sobre escándalos, sobre mujeres que se atreven a salirse de los roles que se les asignan. Pero, ¿cuántos de ustedes se han preguntado por qué? ¿Cuántos han cuestionado los sistemas que nos mantienen atrapados en jaulas doradas que nosotros mismos hemos creado? Se movía por la sala mientras hablaba, llamando la atención no por su riqueza o estatus, sino por su autenticidad pura.
Sí, me enamoré de Michev. Pero esta no es una historia sobre una aventura. Se trata de encontrar el coraje para ser auténtico en un mundo que se beneficia de nuestras pretensiones. La sala estaba completamente en silencio ahora, todos los invitados cautivados por esta exhibición sin precedentes de vulnerabilidad de alguien a quien solo habían conocido como una reina de hielo. Algunos de ustedes están aquí porque se han enfrentado a decisiones similares. Otros porque están cansados de los juegos que todos jugamos. Y algunos, sonrió levemente, porque no pudiste resistirte a ver lo que supusiste que sería mi caída social. Una risa nerviosa recorrió la multitud. La sonrisa de Madison se ensanchó. Pero esto es lo que he aprendido: cuando dejas de temer a la caída, te das cuenta de que en realidad podrías estar aprendiendo a volar. Jake avanzó entre la multitud y se unió a Madison al frente. El gesto fue tanto una declaración como un desafío para la audiencia que observaba. Así que sí, los rumores son ciertos. Me enamoré. Rompí las reglas. Destruí las expectativas. Pero al hacerlo, encontré algo más valioso que la posición social o la aprobación pública: me encontré a mí mismo. El silencio que siguió fue roto por una sola persona que comenzó a aplaudir. Luego otra. Y otra. Pronto, la sala se llenó de aplausos, no del tipo cortés común en las funciones sociales, sino de apoyo genuino y entusiasta. A medida que avanzaba la noche, los invitados se acercaron a Madison no con condena sino con sus propias historias de vidas atrapadas y comprometidas. Sueños. La narrativa estaba cambiando, pasando del escándalo a la inspiración. La represalia de Richard llegó rápidamente. Fuentes anónimas comenzaron a hacer circular historias sobre el pasado de Jake, acusaciones de robo a empleadores anteriores, sugerencias de deudas de juego, indicios de mala conducta profesional. Las historias aparecieron primero en blogs más pequeños, luego ganaron fuerza en publicaciones más grandes, cada una cuidadosamente elaborada para destruir la credibilidad profesional de Jake. Está diciendo que robé vino de la finca Rothschild en Francia, dijo Jake, mostrándole a Madison el último artículo en su tableta. Se sentaron en la casa de playa de Claire en Malibú, su santuario temporal de la tormenta mediática. Nunca he trabajado allí. Madison se desplazó por las acusaciones, apretando la mandíbula. Se está volviendo descuidado. Cometiendo errores. Señaló un detalle en el artículo. Afirma que estabas en Francia en 2018, pero dirigías una cocina de socorro en Haití en ese momento. Tenemos pruebas. Claire entró con una carpeta gruesa. Y eso no es todo lo que tenemos. Extendió fotografías sobre la mesa de café, imágenes de vigilancia de Richard reunido con varias personas en lugares privados. Nuestro investigador ha estado ocupado. ¿Reconoce a alguien? Madison se inclinó hacia adelante, estudiando las imágenes. Ese es James Chen, dijo, señalando una foto. Está en la junta de zonificación. Y está Michael Foster, del departamento de construcción. Miró a Claire. ¿Por qué Richard se reuniría con ellos en los estacionamientos? Porque, sonrió Claire con tristeza, sobornar a los funcionarios públicos generalmente está mal visto. Especialmente cuando implica redirigir fondos federales de ayuda para desastres destinados a viviendas para personas de bajos ingresos. Jake silbó por lo bajo. Es por eso que esos proyectos de vivienda asequible nunca se materializaron después de los Inc. En Dios forestales. Madison se puso de pie, caminando por la habitación. Tenemos que ser cuidadosos. Richard tiene amigos poderosos. Tenía amigos poderosos, corrigió Claire. Tu discurso en la fiesta cambió las cosas. La gente está empezando a cuestionar sus lealtades. El enfrentamiento se llevó a cabo en el Centro de Diseño del Pacífico, durante una importante conferencia sobre desarrollo inmobiliario. Richard estaba a mitad de una presentación sobre renovación urbana cuando Madison entró, flanqueada por Jake y Claire. El público se agitó, y aparecieron los teléfonos para captar lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Lamento interrumpir, dijo Madison, y su voz se escuchó por toda la sala. Pero creo que es hora de que discutamos las prácticas de desarrollo inmobiliario en esta ciudad. El rostro de Richard se endureció. Seguridad, gritó, pero nadie se movió. No es necesario, continuó Madison, moviéndose hacia el escenario.
Estoy segura de que todos aquí estarían interesados en ver estos documentos. Levantó una unidad USB. En particular, las partes sobre la malversación de fondos de ayuda federal. Estás haciendo el ridículo, susurró Richard, pero su rostro palideció ligeramente. ¿Lo estoy? Madison conectó la unidad al sistema de presentación. Porque tengo pruebas de cada soborno, cada permiso falsificado, cada fondo desviado. ¿Te gustaría verlos? Se volvió hacia el público. ¿Les gustaría verlos a todos? Richard se abalanzó sobre la computadora, pero Jake se interpuso entre ellos. No quisiera, dijo en voz baja. Los archivos ya están siendo enviados al FBI y al Los Angeles Times. ¿Crees que alguien te creerá?, gruñó Richard, pero su compostura se estaba resquebrajando.